En este trabajo reseñaremos la lectura sobre métodos usados en la síntesis química de materiales sólidos inorgánicos. Las reacciones químicas empleadas en esta síntesis son descomposición, combinación, adición e intercambio. Hay reacciones más complejas, involucrando más de un tipo de reacción que también son utilizadas en la síntesis de estado sólido. Un ejemplo de esto es la preparación de complejos de óxidos, donde es común llevar a cabo una descomposición térmica de un compuesto, seguido de una oxidación, comúnmente en un solo paso. Las reacciones en fase vapor también pueden usarse en síntesis de sólidos. En estas reacciones un reactivo gaseoso acarrea un sólido transformándolo en su estado gaseoso. Este método es utilizado para varios procesos en síntesis de sólidos, como oxidaciones, reducciones o halogenaciones. El método cerámico es conocido por preparar materiales sólidos a altas temperaturas. Comúnmente se debe tener precaución en la elección del contenedor donde se llevará a cabo la reacción, así como si uno de los constituyentes es volátil o reactivo con la atmósfera. Se lleva a cabo en contenedores a vacío. Este método consiste en que dos sólidos reactivos a altas temperaturas se funden y se mezclan para así reaccionar y obtener un compuesto sólido nuevo. El método cerámico conlleva varias desventajas. Si los sólidos reactivos no se funden completamente, toda la reacción debe ocurrir en estado sólido, principalmente para una reacción por puntos de contacto entre los dos sólidos. Mientras la reacción progresa, los puntos de contacto se vuelven menores y la velocidad y efectividad de la reacción disminuye. Muchas modificaciones han aparecido a lo largo del tiempo para hacer más eficiente este método de síntesis. Un ejemplo de esto es la modificación para llevar a cabo reacciones en tubos con diámetros nanométricos, para así obtener nanomateriales. El método de combustión consiste en una reacción altamente exotérmica entre reactivos que producen una flama, debido a la combustión espontánea que conduce a la formación de productos deseados en forma finamente dividida. Boruros, carburos, óxidos, calcogenuros y otros derivados metálicos han sido preparados por este método. Comúnmente, para favorecer la reacción exotérmica de los reactantes, son colocados en un contenedor con un gas que permite que la reacción se lleve a cabo, aunque no todas las síntesis requieren un medio gas para realizarse. Por ejemplo, la preparación de boruros, siliciuros y carburos, donde los elementos son muy estables en altas temperaturas. Algunas variaciones han surgido de este método, como la utilización de una mezcla de nitratos con un combustible como glicerina o urea, para la obtención de ciertos óxidos. Todos los cupratos superconductores han sido obtenidos también por este método. La distancia de difusión de cationes reactantes es altamente significativa para que una reacción ocurra. Es por eso que en este momento aparece el método de precursores, en donde la reacción de un par de cationes se lleva a cabo de una manera que los cationes iniciales se encuentren en el mismo compuesto reactivo y por descomposición se obtiene el producto deseado. Muchos óxidos, carbonatos y compuestos de este tipo han sido preparados mediante este método, al descomponer las sales de minerales que contengan los metales deseados para el producto final. En algunas ocasiones, se debe considerar el medio en el que se lleva a cabo la reacción para favorecer uno u otro producto que puedan conducir. Una reacción en estado sólido que es topoquímicamente controlada aparece cuando la reacción se controla por la estructura cristalina de los reactivos antes que por su naturaleza química. Los productos obtenidos en varias descomposiciones en estado sólido son determinados por varios factores topoquímicos, especialmente cuando la reacción ocurre dentro del sólido sin la preparación de una nueva fase. En las reacciones de estado sólido topotácticas, el arreglo atómico de la nueva estructura de los reactivos permanece mayoritariamente sin afectación durante el transcurso de la reacción, excepto por cambios en las dimensiones en una o más direcciones. Las reacciones de intercalación de sólidos involucran la introducción de una especie invitada a un sólido con un sitio vacante. La principal característica de estas estructuras es que las interacciones de las capas intermedias son débiles, pero las interacciones de los enlaces son fuertes. El intercambio iónico se puede llevar a cabo en un medio que pueda acarrear iones de una manera rápida. Esto puede ocurrir en medio acuoso o en sales fundidas. Los iones más comúnmente intercambiados son el ion hidrono y el ion amonio, así como otros cationes monovalentes y divalentes. Este intercambio iónico es un fenómeno muy bien conocido que ocurre aún en condiciones no tan favorables. Entonces, la adaptación y el control de este proceso da como resultado un método eficiente para la producción de sólidos inorgánicos. El método Sol-Gel es un proceso que se ha convertido en una importante manera de producir óxidos inorgánicos. Es un método de reacciones químicas acuosas y uno de varios pasos que involucran tantos procesos químicos como físicos, como la hidrólisis, polimerización, secado y desinsectación.
El nombre sol-gel es dado al proceso debido a la particularidad de aumento en la viscosidad mientras se avanza en el proceso. La síntesis de óxidos inorgánicos es llevada a cabo de precursores inorgánicos u organometálicos. La mayoría de las literaturas trabajan con síntesis a partir de alcohóxidos. La importancia de esta técnica es tanta que usualmente es comparada con el método cerámico, por su alta pureza, baja temperatura requerida para el proceso, fase uniformemente distribuida en sistemas de multicomponentes, mayor tamaño y control morfológico. La posibilidad de preparar nuevos materiales cristalinos y no cristalinos y por último la fácil preparación de capas delgadas y revestimientos. El uso de un medio alcalino, ya sea en flujo en sólidos o fundidos, o soluciones acuosas permite la obtención de óxidos de Nobel. El método de flujo alcalino estabiliza los estados de oxidación altos del metal al proveer un ambiente altamente oxidativo. Usualmente, un flujo de carbonatos alcalinos ha sido utilizado para preparar óxidos de varios metales de transición. Los materiales típicamente preparados mediante el método electroquímico son boruros, carburos, silicioluros, óxidos y sulfuros metálicos. Las espinelas de vandato y los bronces de tungsteno han sido preparados también por este mismo método. Los bronces de tungsteno se obtienen en el cátodo cuando una corriente se pasa a través de dos electrodos inertes sumergidos en una solución alcalina de tungsteno y el oxígeno se concentra en el ánodo. Variantes de este método implican la sustitución del medio, la constitución de los electrodos y la corriente introducida. El uso del método de altas presiones para la síntesis de estado sólido se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. Con el desarrollo de la tecnología de alta presión se ha puesto a disposición el equipo comercial que permite el uso simultáneo de condiciones de alta presión y alta temperatura. En este método, la reacción se lleva a cabo en un sistema abierto o cerrado. En el sistema abierto, el sólido está en contacto directo con el gas de reacción, que también sirve como intensificador de presión. Generalmente se utiliza un recipiente de oro en este tipo de síntesis. Este método se ha utilizado para la síntesis de compuestos de metales de transición, donde el metal de transición se encuentra en un estado de alta oxidación. Se ha empleado la síntesis hidrotérmica a alta presión en condiciones de sistema cerrado para la preparación de óxidos metálicos de valencia superior. En esto se añade un oxidante interno a los reactivos que al descomponerse en las condiciones de reacción proporciona la presión de oxígeno necesaria. Se han utilizado métodos de alta presión para la síntesis de varios materiales que no se pueden fabricar de otra manera. La síntesis química de materiales se ha convertido en un área extensa con nuevos tipos de materiales que se preparan con frecuencia mediante métodos novedosos. En este trabajo hemos revisado algunos de estos métodos y materiales importantes, y aún hay muchos más.